Hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente interesante, está buenísimo. Les pido que se queden público de todas las edades porque vamos a hablar de grafología. La tenemos a la licenciada profesora Fanny Beatriz Aguirre acá con nosotros. Ella es grafóloga y grafoanalista. Vamos a ver de qué se trata. Hola, buenos días, Fanny. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto enorme. Ya estábamos hablando un montón fuera de cámara. ¿Qué es la grafología? La grafología es una disciplina, otros también lo entienden como una técnica, que estudia la personalidad a través de los rasgos escriturales, de la escritura en sí. ¿Sí? Ya en la época de Aristóteles, 300 años antes de Cristo, ya hablaba él de que en los escritos había algo que lo conectaba con la mente. Nosotros, digamos, el fundador de la grafología es Millon, Hipólito Millon, que es un doctor, psicólogo francés. Y bueno, a partir de ahí comenzaron las diferentes escuelas hasta llegar en Argentina en la década del 80 con nuestro referente en grafología, que es el doctor psicólogo Amado Balandras. Y de ahí en más seguimos trabajando. Si bien muchos lo confunden con mancias o con métodos adivinatorios, no tiene nada que ver, porque la escritura, si bien nosotros no escribimos con la mano, sino que es el cerebro el que escribe, simplemente el cerebro le manda la señal a la mano o al pie o a la boca, en el caso de los que no tengan los miembros superiores, entonces pueden escribir. En realidad es el que escribe el cerebro. El cerebro, y por eso habla tanto. ¿Y qué se tiene en cuenta, a la hora de analizar un texto? ¿Cuánto se le pide a la persona, por ejemplo, que escriba? Bueno, lo mínimo que se le pide es, tenemos un protocolo, ¿sí? Se le hace una entrevista previa, se le pide un escrito como mínimo de 10 renglones. Eso iba a preguntar. Espera, te voy a interrumpir. No, está bien. Llego yo a una entrevista con vos, a una consulta, ¿no? ¿Qué es lo primero que me vas a preguntar? Y te voy a preguntar para qué digamos, para qué necesitas el escrito. Si es para orientación vocacional, si es para infanto-juvenil, si es para selección de personal o para saber si es para determinar tu personalidad en la parte emocional, o bien para saber nada más cómo es tu personalidad. También hay otras aplicaciones, como por ejemplo en lo forense, ¿sí? En lo judicial. Sí, claro. Yo necesito saber para qué es. Porque acá nos dice que sos grafoanalista. ¿Y qué diferencia hay entre la grafóloga con la grafoanalista? Grafóloga estudia en sí, ¿no es cierto?, cada trazo, ¿sí? Pero el grafoanalista estudia analiza cada trazo en particular y lo relaciona con el contexto, con la situación de la persona. Bueno, es tan apasionante este mundo que ya me fui. Llegué para la consulta, la entrevista. Llego para la consulta, me preguntas ¿para qué? Y me vas a hacer escribir. ¿Y qué vas a ver además de la letra en sí, del trazo? Te voy a pedir que te sientes y no solamente te voy a hacer escribir, sino que te voy a dar varias viromes de trazos diferentes, ¿sí? Entonces voy a tener en cuenta qué tipo de virome usaste, qué tipo de trazo usaste, cómo te sentás, cómo estás, ¿sí? Si estás contracturada, si estás nerviosa, la pose, esta pose, así, todo eso influye. ¿Y qué es lo que me escribís? El escrito es libre, no tiene que ser ni la letra de una canción, ni una poesía, nada. El escrito es libre. Lo que te salga del corazón, lo que te salga de ahí. O sea, pero no importa el contenido, sería. No, a nosotros no nos importa el contenido. Nos importa los escribir palabras que ni coordinen, pero bueno, unos 10 renglones. Claro. ¿Y qué más se tiene en cuenta? O sea, el trazo, la virome que elijo, hacen el análisis, digamos, del lenguaje corporal. El lenguaje corporal, más la hoja, porque nosotros es la hoja no pautada, ¿sí? Que es la A4, blanca. Sí, lisa. Lisa, exactamente. Esa es, utilizamos esa y después te pedimos lo que es la escritura normal tuya en una hoja rayada. ¿Y tiene algo que ver si escribo, por ejemplo, con una inclinación hacia un lado, si escribo derechito o hacia el otro, y si, ¿cómo es?
si, por ejemplo, empiezo a escribir más chico y termino escribiendo más grande y eso? Sí, tiene todo que ver. Todo tiene. Porque para la grafología, digamos, el método grafológico son la aplicación de los 8 géneros, ¿sí? Que es el orden, la continuidad, la cohesión, la inclinación. Y lo que vos me estabas hablando recién es la inclinación. La inclinación lo que me está diciendo es, a ver, ¿cómo se da a la gente? ¿Cómo se da a la otra persona? ¿Sí? Entonces tenemos la persona que tiene una inclinación destrógira, así que escribe mucho hacia la derecha, es decir, que es como que se da a la gente, es mucho más extrovertida, etcétera. En cambio, la que tiene sinestrógera hacia la izquierda es como que tiende más a ser más familiar, más a sus ancestros, más a sus orígenes. Y después la persona vertical que es la persona que se mantiene en su lugar y bueno, es como que analiza siempre a ver qué le viene. Pero todo eso se ve, digamos, en el contexto, en todo el escrito, no solamente en una palabra. Qué interesante. Bueno, y además de este mundo interesante, lo que me llamó la atención, ahí estamos viendo el teléfono en pantalla también, si quieren tomar nota, agendarlo para algún turno, para una consulta. 2 cosas muy importantes. Una es la orientación vocacional. Decir que ella es docente y trabajó muchos años con chicos fundamentalmente del secundario. Secundario, sí. Soy profesora de Ciencias Naturales del secundario. De Ciencias Naturales. Esa materia me gustaba, así que te banco. Ah, bueno, muchas gracias. Y te habrás cruzado con un montón de chicos que llegan a terminar y no saben para dónde ir. Exactamente, sí, los que estudian porque los papás le dijeron, bueno, tenés que estudiar esta carrera, los otros porque, bueno, voy a ganar plata y el otro porque no me queda otra. Eso era, no me queda otra. Y esa es la parte más triste cuando te dicen, y voy a estudiar porque no me queda otra. Claro. Entonces, nosotros a través de la grafología le podemos ayudar en lo que se refiere a la orientación vocacional. ¿Y cuánto tiempo tengo que ir con vos? Si estoy en el secundario y, a ver, yo no sé qué quiero. ¿Por dónde va lo mío, mi orientación vocacional? ¿Con una vez que te ve suficiente? No. Primero está obviamente la entrevista, ¿no es cierto? Sí. Después le tomamos también la escritura. Y en este caso es un poquito más largo porque se le toma varios test, ¿no es cierto? Para determinar las aptitudes y las habilidades para diferentes carreras, profesiones, etcétera. Ahí ya entran los test. Sí, exactamente. Muy bien. Sí. Y la otra cuestión muy interesante es que trabajás también con niños. ¿Desde qué edad? Desde la etapa preescolar, digamos, a partir de los 3 años en adelante, donde ellos ya comienzan con los dibujitos, las rayitas, los garabatos. ¿Y con los niños qué metodología se usa más allá de, o sea, la escritura? ¿Hay juegos, hay test? Sí, hay test, sí. La escritura, obviamente, como ellos no, digamos, hasta los 4 años no escriben, entonces nos valemos de los garabatos, ¿sí? Para tomarle, se le hace la entrevista y para tomarle la muestra tenemos que valernos de todo porque los chicos son muy desconfiados. Los niñitos son muy desconfiados y sobre todo necesitan ver que su mamá, su papá o quien sea que la acompañe ese día, que tiene que ser su responsable, esté presente y no lo deje. Y por ahí pasa, Fanny, que se va por el niño a ver qué, porque está teniendo, por ejemplo, problemas emocionales, pero en realidad hay que ir por la madre o por el padre, para ver qué le pasa realmente al niño. Y lo lógico sería eso, porque yo si llevo a mi hijo, quiero ver qué es lo que le pasa. Quiero aclarar esto, nosotros no diagnosticamos. Claro. Simplemente a partir de la escritura, a partir de los garabatos, nosotros determinamos, ¿no es cierto?, qué está ocurriendo en esa personalidad, qué es lo que está pasando. ¿Sí? ¿Qué podés ver ahí? Ansiedad, miedo. Depresión, miedo, casos de abuso, ¿sí? Que ¿Se detecta abusos? Sí, en los dibujos sí, se detectan. Casos de abuso, sí. Lo mismo en la escritura también, ¿sí? A partir de cuando empieza con la escritura, después en la secundaria, es muy útil esto para el docente, así que el que pueda hacer algún curso le recomiendo de grafología porque es muy útil. Quiero hacer una pregunta. En caso del tema de abuso, ¿sirve como prueba un informe de un grafólogo para la justicia? Lo que pasa es que acá en Argentina... no sé, acá en Misiones no sé, pero en Buenos Aires sí requieren ayuda del grafólogo. Pero todavía está, como ya te decía, mucho todavía lo confunden como una amancia, como algo que... Claro.
es adivinatorio, es que no te tiene... voy a adivinar a ver qué te claro, está pasando. Y no es así. Sí, Claro. todo depende de, digamos, de quién, del abogado, del profesional que se vale. Pero yo creo que también sirve, ¿sí? Porque nosotros detectamos eso, ya sea en lo emocional, inclusive en la personalidad. Por ejemplo, a mí me tocó en una de los casos que tuve que presentar, digamos, como un examen, digamos, determinar la personalidad del petiso orejudo. Yo no sabía quién era el petiso orejudo. El petiso orejudo, famoso personaje argentino. Y bueno, sí, la sí. cuestión que el petiso orejudo comenzó a escribir, digamos, no sabía, era analfabeto, sí. en la cárcel, en la prisión allá del fin del mundo, allá en, sí. Y bueno, y ahí comenzó a escribir, y hacía muchos escritos, y bueno, a mí me tocó un escrito de él y me dice la profesora, bueno, el análisis de petiso orejudo. Yo empecé a analizar, después me terminó salvando las diferencias. Yo sé que fue un criminal, que fue tremendo, horrible, pero tenía un bagaje impresionante lo que tenía detrás, lo que salió de esa escritura. Desde el abandono, desde el trastorno, desde todo, ya de la familia, todo. Impresionante. Y ahí se pudo, bueno, ahí del punto de vista, digo yo, ¿no? Psicológico, o, bueno, entenderle, no se justifica. Pero lo que se descubrió, lo que yo pude ver detrás de esa escritura es impresionante. Sí, qué bárbaro, ¿no? Sí. Qué bárbaro y qué historia. Yo conocí de grande la historia del petiso orejudo también. Sí, bueno, la cuestión que fue alguien que, bueno, está en la historia porque pasó como asesino, pero a través del escrito es impresionante. Las cosas que salen. Obviamente que está bueno aclarar esto, no haces un diagnóstico, pero sí me ayuda a mí, mamá, papá, a saber, es por acá. Entonces, bueno, hay una cuestión emocional, tengo que tratarlo con un psicopedagogo, con un psicólogo. Sí. También podemos trabajar, digamos, como complemento, digamos, como auxiliares de los psicopedagogos, los psicólogos y los abogados en el caso de judicial. Excelente. ¿Demoras mucho en dar un turno cuando se puede pedir a este teléfono? Sí, por favor, sí, a ese teléfono. 3764-323484. Fácil el número, 3764-323484. El turno, ¿con cuánto de tiempo más o menos? Y una semana. Una semana, perfecto. Sí. Perfecto. ¿Y dónde estás atendiendo? En Massa 3036. En Massa, bien. Esa es mi dirección por ahora. Perfecto, buenísimo. Nos queda poquísimo tiempo, quisiera seguir hablando porque me encantan estos temas, pero rapidísimo. Parte de su historia de vida se dedicó a la docencia, después estudió acá, estudió en Buenos Aires también para prepararse para esto que está haciendo en la actualidad y que le apasiona. Y además escribió un libro. Contanos, mostranos tu libro a esa cámara, por favor. Bueno, mi libro se llama Cuentos de la Escuela. Sí, y es, ¿no es cierto?, es un viaje a través de diferentes experiencias docentes que me han pasado, porque todo acá son cuentos que tienen, ¿no es cierto?, tintes así muy sugerentes por el hecho de que son experiencias que las he vivido durante toda mi carrera docente. Yo no me pude jubilar, me retiré antes, pero bueno, acá está en el libro. Son cosas que he aprendido, anécdotas en las cuales yo he aprendido de mis alumnos, porque el docente no solamente enseña al alumno para que el alumno o el estudiante aprenda, sino que el docente que realmente tiene vocación también aprende de sus alumnos. Entonces todo esto son experiencias, son 12 cuentos. Ese es mi primer libro, 12 cuentos que están acá adentro. Es mi primer libro, bueno, y si todo va bien, como te decía, el año que viene sale el segundo libro. Bien, vamos por más, chicas, siempre vamos por más. Cuentos de la Escuela, lo pueden adquirir en una librería de la calle Rioja, 1946, o bien, bueno, no sé, en Mercado Libre, que está muy lejos, Mercado Libre, o bien al número ese, que es mi número personal, particular, para... 3764-323484. Así que bueno, a mis queridos ex alumnos y a mis queridos ex colegas, bueno, es Cuentos de la Escuela. Bien, Fanny Beatriz Aguirre, licenciada, muchísimas gracias por la visita esta mañana. No, y espero gracias que esto sea la primera de una serie de visitas que estaría muy buena. Buenísimo, encantada, no hay ningún problema. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias.